Hola familia, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Estamos un martes más. Espero que se escuche todo bien. Sí, vale. Un martes más en Una mica d'impossible. Hoy, como hemos anunciado por redes, estamos con Maite y con Carlos, activistas por la renta básica universal. Buenas tardes, Maite y Carlos. Buenas Bu- tardes, Paul. Gracias por Buenas estar aquí. tardes. Gracias por estar aquí, por vuestro tiempo y por comentarnos vuestra opinión sobre la renta básica, que ya os decimos que desde Cuello Largo no lo tenemos del todo claro, porque si bien sí que compartimos los motivos de que sea necesario hacer algo contra la pobreza persistente que hay en muchas capas de la población, no tenemos claro que sea esta la mejor solución, pero ahora nos comentáis y exponéis vuestros argumentos. Como decimos siempre, podéis dejar lo que queráis en el chat, comentarios, dudas, aportaciones que os apetezca hacer al respecto. Y desde aquí pues os leemos y Maite y Carlos os responden. Y si queréis aportar algo al tema, sentiros súper libres de hacerlo, como siempre decimos, siempre y cuando, que también lo recordamos siempre y lo seguiremos haciendo, no haya discursos de odio, ni machistas, ni racistas, ni discriminatorios de ningún tipo. Si los vemos, pues los vamos a mutear. Aunque no pasa casi nunca, pero si fuese el caso, pues ya sabéis que lo tenemos bastante claro en este sentido. Y nada más, buenas tardes, qué guay. Sí, son los ponentes, GP Friki pregunta por vosotras, son Maite y Carlos, activistas por la renta básica universal. Y sí, y Scorpion nos agradece que tratemos el tema. Pues nada, por mi parte, nada más. Os vamos leyendo por el chat y la primera pregunta que siempre hacemos es que, ¿qué tal? Que cómo estáis. Muy Pues muy bien. bien, muy nerviosos. Hablamos a la vez y todo. Y estamos muy liados y esperamos liaros a todos los que nos estáis viendo cuanto antes mejor. Ay, sí, que me ha dicho Maite que pase el enlace para la recogida de firmas que estáis haciendo por la renta básica. La paso por aquí por el chat. Y Fenomenal. nada, y viendo que estáis más o menos bien y que todo guay, pues contadme qué es esto de la renta básica universal. ¿Te la pides tú, Carlos, o me la pido yo? Yo voy a leer si queréis la definición, tal y como está en la red de renta básica. Dale. ¿Sí? Bueno, pues la renta básica es un ingreso pagado por el Estado como derecho de ciudadanía a cada miembro de pleno derecho, a cada miembro o residente de la sociedad, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico, pobre o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta o sin importar con quién conviva. Es decir, que es para todo el mundo, es incondicional, no tiene ningún tipo de condiciones y es individual, no va por núcleo de familia. Y otra cosa que suele faltar aquí es que debe ser de una cuantía suficiente para cubrir las necesidades básicas. Eso sería, in short, la definición de la renta básica. Y me gustaría añadir que en esa suficiencia no estamos hablando de dejar de cubrir los otros derechos básicos, a la vivienda, a la educación, a la sanidad. O sea, que no sería en sustitución de los derechos básicos que deben existir en cualquier país. Exacto. Esto es. Vale, Entonces, pues sí, dime. individual, incondicional, suficiente y universal. Esas son las 4 condiciones. Si no las tiene, no es renta básica. Vale. Súper, pues Esto dime. creo que es importante remarcarlo para diferenciarlo del resto de ayudas condicionadas clásicas que son para sectores de la población, ¿vale? Y ahora, según vayamos adentrándonos en las dudas, vamos a ver que las diferencias son absolutamente abismales. Es decir, es como la noche y el día. No tiene nada que ver la renta básica universal con las rentas y las ayudas que ahora mismo proveen todos los estados del mundo. Vale. ¿Vale? Sí, Sí. añadiría que es una nueva forma de reparto de la riqueza, de reparto en una sociedad rentista como la que estamos viviendo en este momento histórico. La renta básica es una nueva forma de repartir la riqueza. Hasta ahora se ha utilizado el concepto de empleo para repartir la riqueza entre la población. Esa manera es obsoleta. Tú lo explicas en alguno de tus vídeos, Paul.
que el empleo ya no sirve para que la gente pueda sobrevivir, porque además no va a haber empleo para todos. Y precisamente por eso ya tenemos que plantearnos que la riqueza es de todos y que hay que repartirla. Esa es la base. Vale, Efectivamente. pues os comento una pregunta que hace un seguidor, que es Moisés, que dice, ¿qué sentido tiene dársela a un burgués la renta básica? Pues es muy sencillo. Aquí somos todos humanos, somos personas, y de la misma manera que ese burgués o rico, o llámale como quieras llamarle, tiene derecho a la sanidad pública y a la educación pública, tiene derecho a estar protegido por esa renta básica que en cualquier momento le puede suceder una desgracia en su vida y se puede quedar en bancarrota. Ya sabemos cómo es el casino este del capitalismo. Yo añadiría algo más. ¿Puedo? Sí, sí, claro. Claro. Sí, vamos a ver, aparte de eso que dice Carlos, que sería equiparable a todos los derechos universales, tú no le dices a un rico, hoy no puedes venir a La Paz a quitarte el infarto, como tienes pasta, pues tú te vas a la Ruber. O decir, no, no entras al metro, porque como tienes un Maserati, tú fuera de aquí, que eres rico. No, pero como contrapartida, si os diremos que esos burgueses, por ejemplo, Patricia Botín, pues ella recibiría esos, ahora mismo el umbral de la pobreza en España está como en 740 euros, recibiría esos 740 euros todos los meses en su cuenta bancaria. Pero la entidad de la que es propietaria, el Banco de Santander, tendría que cotizar un porcentaje mucho más alto de lo que cotiza, y ese aporte que el Banco de Santander haría sería y serviría para repartir para contribuir al reparto de la renta básica. Es decir, para poder acceder a esto de la renta básica tiene que haber una reforma fiscal, y todos esos grandes capitales tendrían que contribuir con muchísimo más de lo que lo hacen ahora. Recibiría 740 euros, pero pondría pues un pastón la entidad de la que es propietaria precisamente para financiar esa renta básica universal. Súper, esto me lleva a la siguiente pregunta, que tenía así como más introductoria, antes de empezar a las críticas que se le hacen a la renta básica, tanto desde la derecha como desde la izquierda, que también las hay. La pregunta es esta, que ¿cómo se pagaría? ¿Cómo se financiaría? Que es como la gran pregunta, ¿no? Para esto no hay dinero. Pues Eh, aquí me gustaría puntualizar una cosa. Es un terreno para el que casi cualquier persona se ve autorizado para hablar, pero mira, yo soy, lo voy a decir, soy ingeniero informático y si tú a mí me vienes a hablar de mi sector, o sea, de mi trabajo, pues te voy a dar un repaso si no eres ingeniero informático como yo. Y con los economistas pasa lo mismo, son técnicos. Es decir, al final la economía es hacer unas cuentas, unos balances, y lo que quieras hacer se va a poder hacer. No hay límites. Al final lo que se hace es una política económica, o sea, se hace política y luego se aplican las reglas económicas, ¿vale? Y en esto sí que quería eh, meterme en algo un poco teórico. Vamos, o sea, hablar del dinero no como estamos acostumbrados a tenerlo presente, ¿no? Como algo que tenemos, que es escaso, que se nos gasta, que está por todos lados, pero, ¿sabes? Está muy naturalizado y el dinero, al fin y al cabo, es una idea. Y esto se nos olvida que es una idea. O sea, es una idea tan abstracta como lo son los centímetros. Y esto lo explica muy bien Eduardo Garzón. De hecho, está sacado de Alan Batts, que es un filósofo estadounidense, y habla del dinero como unidades de medida. Si tú te planteas, dices, vamos a ver, es increíble la cantidad de ciencia que hace falta para poner un satélite en la Luna o en Marte, que tienes que medir con precisión velocidad, peso de las naves. Todas las unidades de medida están definidas de una forma objetiva por la ciencia. Y sin embargo, esta unidad de medida, que es el dinero, es completamente subjetiva. Pues, ojo, subjetiva, es decir, yo le doy el valor que a mí me da la gana, es decir, ¿cuánto vale para mí un euro? ¿O cuánto vale para mí esta casa? ¿Cuánto estoy dispuesto a sacrificar? ¿No? Entonces, ¿qué está pasando en esta sociedad en la que todo se fundamenta en ciencia, pero sin embargo dejamos
nos dejamos llevar por una herramienta de medida absolutamente subjetiva y que condiciona todas nuestras vidas, ¿no? Entonces, para mí no tiene sentido la pregunta de cómo se puede pagar la renta básica. No, para mí la pregunta es, ¿cuál es el objetivo que tenemos como sociedad, como humanidad, como especie? Nuestro objetivo es que todos estemos bien alimentados, bien educados, bien vestidos, que tengamos tiempo libre, que podamos relacionarnos. ¿Ese es nuestro objetivo como sociedad o cuál es nuestro objetivo? ¿Mantener una herencia, una herramienta heredada que se llama dinero y ese mercado laboral que también es otra herramienta o sea, al final tenemos que empezar a superar ciertos esquemas mentales y el dinero es uno de ellos. Y nosotros hablamos de renta básica no porque creamos que es el destino final a donde tenemos que llegar. O sea, la renta básica, como tú me decías antes cuando hemos estado hablando en privado, es un mero paso transitorio hacia otro tipo de sociedad, donde el dinero no es lo importante. Lo importante son satisfacer las necesidades de las personas, ¿no? Es decir, ¿tenemos los recursos para vestir a toda la población? Sí. ¿Tenemos recursos para alimentar a toda la población? Pues fíjate, si producimos alimentos para el doble de la población mundial, el doble, y se tira, fíjate si tenemos para alimentar. ¿Tenemos recursos para, yo qué sé, dar transporte a todo el mundo? A lo mejor no tenemos como para un Ferrari para todo el mundo, pero sí que podemos crear transporte accesible, público. De alguna manera, llámalo como quieras. Entonces, vamos a desmitificar un poco esta idea del dinero como algo limitado y finito, porque no lo es. Realmente es una unidad de medida. Es absurdo hablar de que no podemos hacer algo porque nos hemos quedado sin centímetros. Vamos a hablar del dinero como una unidad subjetiva y obsoleta, ¿vale? Y yo con esto, a ver si surgen dudas y preguntas con esto. Yo sí quería comentar una cosa más, que aquí estamos en el Reino de España, como dice Daniel Raventós, ahí precisamente tenemos la fortuna de contar con un grupo académico muy importante de la Universidad de Barcelona, que ya desde el año 2010 hizo un estudio con cifras concretas, con números concretos, utilizando como muestra la declaración de la renta de uno de los años. Y aún con lo poco y lo mal que se declara por parte de los grandes capitales, que podrían declarar mucho más, que hacen una cosa que se llama ingeniería fiscal y normalmente las empresas ricas, los grandes capitales, no declaran más que una ínfima parte de lo que debieran. Aún con esas cifras ínfimas, los números salían. Y los números salen, números cantan. Entonces, sí que os recomiendo que os leáis los materiales de Red Renta Básica, que es la Asociación Pro Renta Básica, creada desde los años 80 y que en el ámbito académico ha hecho y sigue haciendo un gran aporte a este respecto, sobre los estudios de factibilidad de la renta básica. Nosotros no nos vamos a poner aquí a lanzar números, pero desde luego lo que sí no vamos a caer es en esa tontería que hacen muchas veces en los debates públicos en la televisión, que sale un señor con una tiza y después de que un montón de gente se ha estado inventando absurdos argumentos y se supone que van a hablar de la renta básica, sale el señor de la tiza, escribe un número en una pizarra que dice que es un dinero que debemos todos, cosa de la que dudamos mucho, deuda de quién y a quién, y qué es eso de la deuda, la creación en dinero conforme al concepto de deuda también es de dudoso apoyo y de dudosa lógica, sale, apunta esa cifra y dice no se puede, y el programa se acaba. Bueno, eso es mentira. ¿Es mentira o no es verdad? Es factible, los números cantan y además no solamente se ha estudiado en España, pero España es uno de los lugares donde tenemos la fortuna de contar con estudios de viabilidad clarísimos y muy nítidos. Así que os recomiendo, entrad en la página de Red Renta Básica, en los estudios de los profesores Daniel Raventós, Lluís Torrens, Jordi Arcarons y el fallecido Antoni de Domènech. Y yo diría, dándote la razón, Maite, y a estos estudios, ¿cómo no van a salir las cuentas? Si al final son cuentas, es una ecuación.
La cosa es que se quiera, porque poderse se puede. Claro. No, no se inventa de ningún lado, se saca de donde hay. Donde no hay no se puede sacar, ¿no? Como dicen. Así es. Y la cuestión es que este sistema es una máquina de acumular renta y es muy buena produciendo, pero muy mala repartiendo. Y es muy mala repartiendo porque no existe como objetivo el reparto de la riqueza. Así que ya es hora de que le llamemos las cosas por su nombre, le pongamos las cartas sobre la mesa. Y este tema de la renta básica, pues es una de las formas de decir, bueno, ¿cuál es la manera de acabar con la pobreza? La mejor manera de acabar con la pobreza es dejar de producir pobreza. Es decir, que no se cree. Realmente este sistema es un sistema capitalista creador de pobreza y se trata de dejar de crearla ni más ni menos. Entonces generar un mecanismo que desde el mismo lugar donde se acumula la renta, más que la riqueza, pues que se empiece a repartir. Así que lo miremos desde donde lo miremos, no tiene ningún sentido que ahora mismo, y es un insulto a la humanidad, que ahora mismo haya una sola persona pasando necesidades. Eso es una vergüenza y yo espero que pronto eso empiece ya a cambiar, no solamente a nivel de un país, sino a nivel de todo el planeta. A mí me gusta hablar ya no de repartir la riqueza, porque suena como algo de me van a quitar lo mío, ¿no? Sino de acceso a la riqueza, porque se nos olvida que no estamos, ninguno de los que estamos aquí hoy, que se adueñan de esa riqueza, ninguno ha creado el transistor, ninguno ha creado la electricidad, ni la ha descubierto. O sea, al final hemos creado una sociedad mediante el trabajo colectivo, que es un trabajo que hemos heredado. Y aquí hay uno de los argumentos fuertes a favor de la renta básica. ¿Por qué todo el mundo está de acuerdo o está a favor, o casi todo el mundo está a favor de que exista la herencia privada, pero no la herencia colectiva? ¿No? Entonces, la renta básica al final es un mecanismo que da acceso a unos mínimos de toda esa riqueza que hemos creado históricamente. O sea, no creo que aquí nadie tenga los huevos, con perdón, de apropiarse del invento de la rueda, pero vive de ella. Ni del fuego, pero vive de él. Ni de tantos otros inventos que no pertenecen a ninguno de nosotros que hoy estamos aquí vivos, ¿no? Entonces, parece como si tenemos un bloqueo mental y no somos capaces de pensar más allá del presente. Estamos todo el rato pensando en el pasado y hasta hoy, ¿no? Y esto es lo que hay. Pero no somos capaces de pensar, me voy a morir, porque a nadie le gusta pensar sobre que se va a morir, pero es que nos vamos a morir. Y al final, lo que nosotros dejemos cuando aquí nos hayamos muerto va a ser algo que vamos a dejar como herencia a las siguientes generaciones, no a nuestros hijos, sino para el futuro. No sabemos hasta dónde. Y a nosotros nos van a remunerar ese trabajo que nosotros hemos dejado, ¿no? Pues es que no tiene sentido. O sea, al final lo que hay es una pérdida de visión colectiva de hacia dónde vamos, de lo que somos, ¿no? Si tú te planteas de una forma muy tranquila y sosegada, eh, soy un ser limitado, vulnerable, interdependiente, que vive en una roca que está girando y vagando en el espacio, y tenemos la tremenda oportunidad de construir mediante el lenguaje y mediante las palabras una realidad colectiva que nos satisfaga a todos. Y lo podemos hacer porque tenemos esas herramientas. Solamente tenemos que liberarnos del yugo de esta herencia llamada empleo, que nos hemos autoimpuesto y hemos dicho 8 horas laborales, venga, vale, ¿durante cuántos años? Bueno, estas cosas se pueden revisar, ¿no? Ahora como que se está hablando mucho de reducir a 4 días, ole, ya está bien después de 100 años, ¿no? 4 días a la semana, vamos. En cuanto liberemos tiempo, y aquí a la renta básica, yo digo que es mucho mejor que esa reducción de jornada, porque en el momento que una persona puede decidir sobre su tiempo y puede decir,
tengo suficiente dinero como para negarme a todas las ofertas de empleo que me vengan, a todas. Puedo hacerle así a cualquier persona que me venga con unas condiciones que no me gustan. Yo soy libre de hacer con mi tiempo lo que yo quiero y soy libre de contribuir con mi tiempo a mi comunidad, a mi gente, a toda la gente, ahí hasta donde tenga cada cual su empatía, ¿no? O sea, yo me considero humanista y soy compasivo con todo el mundo, aunque me enrabiete con muchas cosas que veo, ¿no? Pero veo que todos somos seres limitados y que somos víctimas al final del entorno en el que hemos nacido. Ya seas un fascista, o seas un burgués, o seas un rojo de mierda. Todos tenemos nuestras limitaciones, todos tenemos nuestros entornos y al final somos víctimas de ellos, ¿no? Entonces, creo que es súper importante que seamos conscientes que la renta básica no es dinero, que no es nada. Al final estamos haciendo una propuesta de liberación de tiempo, de liberación de energías, de liberación de mentes, para que podamos reorganizar la sociedad y ponernos de acuerdo en cuáles van a ser las bases del futuro, de la futura sociedad en la que cabemos todos, ¿vale? Y dejemos atrás el pasado, dejemos atrás las herramientas que no nos valen y que nos hacen daño, y que seamos capaces, por fin, de medrar como especie, como individuos, también, de una forma sostenible, o sea, en el tiempo, y que no suponga una deuda a las generaciones que vienen, ¿no? Como puede ser la deuda ecológica ahora mismo que estamos dejando a nuestros hijos, y que yo estoy cada día con el come-come, con mi hijo que tengo, ¿no? Diciendo, lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo bien, podría hacer más, pero es un tema colectivo, no individual, y no tenemos que caer en eso, ¿no? ¿Quieres Vale. añadir algo, Maite? Sí, ¿O Paul? Justamente, quería sí, dime. actualizar que no tenemos nada contra los rojos. Que Contra nadie. yo soy izquierdosa también y soy una izquierdosa de mierda también y me encanta. Y que cada uno, por supuesto, se ubique de la manera que considere más adecuada, pero lo que estamos hablando de que no hay contraposición entre la libertad individual y la libertad colectiva. Lo que se trata de conseguir la libertad para todos, no para unos pocos. Entonces, aquello que dicen los anarcocapitalistas de que yo quiero que se respete mi individualidad de enriquecerme con todo y quedarme con todo porque yo me lo merezco, es una barbaridad. Y otras teorías que hay por ahí, como hemos pasado en la historia de la ley del más bruto, que todavía no se ha acabado del todo, sigue habiendo guerras, que eso debería ser ilegal y punible desde hace mucho tiempo, es una vergüenza para todos nosotros, pero hemos pasado de la ley del más bruto, que antes yo a tu pueblo los empalo a todos, ahora les meto bombas y me quedo con todo, porque como yo soy el más bruto tengo derecho a quedarme con lo de todos, es la historia del imperialismo vivido hasta ahora, y ahora hemos pasado de la ley del más bruto a la ley del más listo. Yo como soy más listo y especulo mejor en la apuesta, si no sé qué, también tengo derecho a quedarme con todo y los demás haber sido listos, ¿no? Entonces mis hijos cuando nazcan, si yo he conseguido en esta ruleta de la fortuna amasar una gran riqueza, mis hijos, y nadie lo pone en duda, tienen derecho a vivir fenomenal y muy relajados desde que nacen, pero otro que ha nacido de otra persona que ha tenido menos fortuna o menos capacidades o posibilidades o es menos listo, sus hijos tienen que estar sometidos a vivir en la miseria o la pobreza. O que uno ha tenido el gran mérito de nacer en un país rico y otro ha cometido el gran delito de nacer en un país explotado y expoliado por otros, así que se tiene que sufrir hambre y miseria y morirse de cualquier infección que tiene cura. Todo esto es una vergüenza. Entonces, ni la ley del más listo, ni la ley del más bruto. Tiene que empezar ya a operar la ley de todos, los derechos de todos los seres humanos de este planeta y, por supuesto, respetando el equilibrio medioambiental, que es el hogar del ser humano. Claro, es de lo que vivimos, del aire. Bueno, Sí. Paul, te dejamos meter baza, dale. Vale. Que me tenéis aquí desplazado. Hemos arrinconado. Sí, sí. Que nos mola. No, esto, lo que decía Maite, muy de acuerdo con, bueno,
toda la claca anarcocapitalista es realmente como lamentable y realmente también se ve mucho por redes que ganan como peso bueno y además al final, después de defenderte la libertad individual, la libre competencia y tal, te defienden a ultranza también la herencia individual, que no sé, que es como de las mayores contradicciones, pero sí, habrá que hacer frente también a estos, como estas doctrinas, también mucho más difundidas desde los medios de comunicación masivos, por algún motivo que desconocemos. Y nada, y sí, y muy de acuerdo con lo que planteáis. Scorpin decía en los comentarios que en estos estudios se demuestra que mediante la modificación del IRPF se podría financiar la renta básica universal incondicional para toda la ciudadanía española, donde gane el 80% de la población y pierda el 20% el más rico. Y yo, buscando sobre esto, he encontrado este artículo del País, de medio poco sospechoso de ser rojo de mierda, que decía quién ganaría y quién perdería con una renta básica universal, y te lo explicaba un poco. Y bueno, básicamente pues sí que, aunque a Carlos no le guste hablar de esto, sí que es una redistribución con todos los matices y los parches que se le puedan que se le pueden asignar, pero sí que es redistribución de la riqueza, y sí que es verdad que afecta, como a medida que aumentas en el nivel de renta al año, sí que pagas más de IRPF, básicamente, que es una redistribución, y las personas que reciben menos o que perciben menos o que tienen menos se ven beneficiadas. De aquí nace otra de las críticas que después quería comentar, pero sí que es verdad que, y también lo decía antes Carlos y me gustaba, que las personas con más renta seguramente no les gusta pagar esto, pero sí que, o de entrada, les cuesta aceptarlo, pero sí que es guay lo que decía Carlos, de que están como están pagando, pero sí que al final tienen la garantía de que si les va mal o si pasan por una mala época, que esto en el capitalismo pasa mucho, que hay personas que están en una buena posición y viene una crisis o lo que sea y se quedan en la mierda. Y de hecho yo milito en un sindicato de vivienda en el que hay personas que nunca se hubieran pensado que acabarían ahí y están ahí en el sindicato como diciendo, vale, tengo carta de desahucio, nunca me imaginaba que me plantearía ocupar, tal, porque estoy al límite. Esto pasa en este sistema económico maravilloso que tenemos. Y precisamente lo que se está pagando aquí es la garantía de que nunca te vas a ver en esas condiciones de pobreza extrema en la calle, o es lo que Claro, quiere nadie. o pretende evitar, ¿no? Y de aquí os hablo de otro de los precedentes que comentábamos también antes, que es el caso de Finlandia, que es uno de los que se implantó, se hizo como una prueba piloto, si no tengo mal entendido, que a 2.000 personas o familias, ahí dudo, se les dio durante un tiempo una prestación tipo renta básica. Y quería comentar, antes de que habléis vosotras, del artículo que he encontrado de la BBC, que es que me hace siempre mucha gracia, porque claro, tú lees el titular y te dice, mira, renta básica en Finlandia, ¿por qué fracasó este experimento de dinero gratuito para desempleados? Primero, ya, fracaso y dinero gratuito para desempleados, en plan, los holgazanes y los vagos y maleantes recibiendo dinero, ¿no? Y la primera imagen que te encuentras es aquí una persona sin techo pidiendo en la calle, y dice, el impacto en el empleo parece modesto, declaró el gobierno finlandés. Y bajas un poco, ¿no? Y te dice, bueno, fracaso, no ayudó a encontrar trabajo, tal, explica un poco cómo fue. Y de repente aquí en el medio te encuentras que dice, pese a que los niveles de empleo no subieron, los participantes reconocieron sentirse más felices y menos estresados. Claro, o sea, después de haberte puesto aquí a letra número 40 que eso que ha sido un fracaso, al final en el cuerpo, escondido entre dos imágenes y links a otras noticias, te acaba diciendo que en realidad sí que estaban más felices y más desestresados. Y claro, bueno, es lo de siempre, ¿no? Pero que el que se denomine como éxito o fracaso depende mucho de dónde pongamos lo que es el éxito y lo que es el fracaso. Claro, si el éxito es que encuentren empleo, ya sabemos que cada vez será más difícil encontrarlo. Y sí, la imparcialidad, que será más difícil encontrarlo, y que tampoco tiene que ser la prioridad en la vida o sea, que parece que si no tenemos trabajo no seamos personas, ¿no? Que es a donde nos aboca este sistema, y de hecho es así, y está guay que la renta básica lo quiera combatir de esta forma, pero
Pero esto, que si el éxito es que la gente sea feliz, que es lo que debería ser, pues no fue tan fracaso, ¿no? Exacto. Pido la palabra. Dale. Venga, vale. A ver, yo es que ese con el tema lo conozco de cerquita porque precisamente ese año fui a Finlandia a un congreso de renta básica que había en Tampere. Ese congreso de renta básica es de una red internacional que se llama Basic Income Earth Network. Y andaban por allí algunas de las personas que participaron en ese experimento. Bueno, hay que puntualizar que ese experimento, ha habido muchas pruebas y experimentos por el mundo, y ese creo que es el más cutre y peor hecho de todos los experimentos, y no se le puede llamar a esa porquería que hicieron en Finlandia un experimento de renta básica. Quede por delante. Solo a 2.000 personas. No se había estudiado el extracto social, a 2.000. Además, eran desempleados todos. No, señor, un experimento que se precie de serlo tiene que coger gente de todos los extractos sociales. Y otra cosa ridícula, cuando el salario mínimo interprofesional allí por el coste de la vida está por cerca de los 2.000 euros, resulta que le estaban dando a la gente como 400 euros de mierda. O sea, ni era suficiente, ni era incondicional, ni era individual porque era la familia, o sea, una auténtica porquería. Aún así, yo entrevisté con la agencia de noticias internacional Presensa, que os cuento que es muy interesante, y está publicado ahí, a un muchacho que se llamaba Juha, o sea, Juha, lo digo por si queréis buscarlo alguno en internet, la entrevista. Y el muchacho decía que aún así, con ese poquito que había estado recibiendo, eso le permitió repensar su vida y a qué la estaba dedicando. Que por supuesto en la búsqueda de empleo, él siguió buscando empleo, porque a ver dónde iba con esos 400 euros de mierda. Pero por otro lado estuvo tratando de hacer un pequeño intento de iniciativa de supervivencia, porque el muchacho es actor. Y estuvo pues tratando de hacer pequeños intentos con esos poquitos ingresos que tenía de poder hacer sus interpretaciones, sus grabaciones, experimentos, cortometrajes y cosas de ese tipo. Con ese poquito. Pero nosotros no estamos planteando esa porquería que se hizo en Finlandia. En Finlandia no se puede decir que fracasó la renta básica, eso es mentira, porque ese experimento ni siquiera se le puede llamar renta básica. Entonces, como comentario, eso que salió por ahí en las redes, en realidad era una mentira. Realmente el experimento ni se correspondía a lo que debería ser una renta básica, y por lo tanto la renta básica no ha fracasado en Finlandia, no tiene nada que ver. Si algún día la implantan, seguro que van a ser muy felices. Lo más gracioso de todo eso es que fue un experimento llevado a cabo por la derecha, que era la que estaba gobernando en el país en aquel momento, y era para demostrar el fundamento ese de todos los contrarios a la renta básica, de que la gente, si le das una paguita, se vuelve vaga. Y fue casualmente un fracaso porque no creó más empleo. No, lo que fue un fracaso fue vuestra demostración de que se iban a volver todos unos vagos. O sea, realmente el grupo de control consiguió un poco más de empleo, o sea, el grupo de control no, o sea, lo que viene siendo los que recibieron la renta básica, tuvieron algo más de empleo que el grupo de control, que no tenía, ¿no? O sea, le han dado totalmente la vuelta a los medios de comunicación y ha sido una auténtica difamación, por así decirlo, ¿no? Y en cuanto a lo que comentabas de la financiación, ¿no? Que propone Red de Renta Básica a través de una reforma fiscal del IRPF, donde sale ganando el 80% de la población y pierde el 10%, hay un 10% más que se queda más o menos como está, ¿no? Se les olvida normalmente comentar una cosa a los propios autores del estudio, que lo dijeron al principio y no lo han vuelto a comentar, me parece muy curioso, y es que es un estudio absolutamente conservador. O sea, es decir, las cuentas se han hecho para no tocar ni un solo euro de la Casa Real, de la policía, del ejército, ni de partidas de educación, ni de sanidad. O sea, además con una muestra real de 2 millones de IRPF. Es decir, que es que se ve perfectamente cómo se puede hacer una balanza y decir,
¿De dónde se sale el dinero de la renta básica? Pues de dónde hay. ¿De dónde hay? Se coge, se sube un poquito más los impuestos a todo el mundo y al final se compensa. Los que no tienen nada tienen, los que tienen algo se quedan más o menos como están y los que tienen mucho pues pierden un poquito. Que sí, van a seguir siendo ricos, pero al final tienen. O sea, van a perder muy poquito, ¿no? Entonces, creo que es interesante comentar eso, ¿no? Que es muy conservador este estudio, que se quita muy poquito de las altas esferas, por así decirlo, ¿no? Y que realmente se podría beneficiar al 99,9% de la población y perjudicar a muy poquito, ¿no? Pero bueno, eso ya son opciones políticas, ¿no? Y cómo se quieran hacer las cosas. Pues creo que merece la pena comentarlo. Las cuentas salen, pueden salir de infinitas maneras. Un euro más por aquí, un euro más por allá, 2 euros más por aquí, 2 euros más por allá, 3 euros más por aquí, tres menos por allá. Como quieras hacer las cuentas, es que se pueden hacer de muchas maneras, infinitas posibilidades. Sí, además Daniel Raventós no dice que esa sea la única manera. Él lo que quería demostrar es que era factible y demostró una posibilidad, pero ni siquiera a nivel internacional, realmente donde se acumula la gran parte de la renta es a nivel internacional. Entonces, si por ejemplo del mercado internacional de valores una parte de las acciones se destinara a la renta básica universal, ya a nivel internacional ya tendríamos renta básica para todos los habitantes de este planeta. O sea que hay muchísimas posibilidades. Y otra cosa con lo que yo no estoy de acuerdo, y además me rechina cuando dicen nuestros amigos que hay una parte que pierde. No pierde. ¿Por qué? Porque esos ricos que soltarían de todos esos inmensos beneficios que aunque vivan 1000 vidas jamás se gastarán ni una centésima parte de lo que tienen, que ahora mismo lo único que van a conseguir con eso es ser los más ricos del cementerio, como decía mi padre, porque los ricos también se mueren, lo que conseguirían precisamente, si dentro del planteamiento de ellos, es que realmente se movería todo más. A nadie beneficia que exista gente con miseria y que exista pobreza. Ahora mismo con el COVID, ¿qué ocurre? Pues que resulta que si hay mucha gente que no tiene casa, que no tiene de dónde vivir y que está en la miseria, mire usted por dónde, aunque sea desde el egoísmo más abyecto, esa gente contagia y se contagia. Y ese contagio llegará a ustedes. Así que aunque uno sea un egoísta y le importe una mierda al resto del mundo, a uno le perjudica, a cada ser humano le perjudica que haya personas que no tengan lo suficiente para vivir y que no tengan los medios necesarios para subsistir. Y por otro lado, hay un amigo que se llama Scott Santens, de Luisiana, que comenta mucho que esa teoría de que la riqueza, cuando hay mucha riqueza arriba, luego gotea hacia abajo, es absoluta mentira. La riqueza y las rentas se paralizan en la cúpula de la sociedad. Sin embargo, cuando hay reparto, cuando está en la parte de abajo, todas las personas que tienen lo necesario para vivir mueven eso. Porque si yo tengo lo que necesito para el pan y para la casa y para la luz, me lo voy a gastar porque tengo que pagarlo. No se me va a quedar en el bolsillo paralizado. Y no voy a hacer barbaridades como quemar cosechas enteras para que suban unas acciones, ni cosas de esas que se hacen arriba. Así que los de arriba no pierden, porque una sociedad libre y feliz es beneficiosa para todos. Exacto. Y permíteme agregar que, que efectivamente, ¿no? Es decir, tú te estás quitando del medio el que te roben por la calle. Estás fomentando que la gente sea más inteligente, porque de hecho está demostrado que la pobreza disminuye el cociente intelectual. Estás beneficiando que todos estemos saludables, ¿no? O sea, eh, los ricos también se van a beneficiar de esto. Y luego, en cuanto a la financiación y todas sus infinidad de formas, a la gente se le olvida una cosa muy curiosa que ha pasado este año con la COVID. Estados Unidos ha mandado cheques de $1.200 a todos los estadounidenses, a todos los ciudadanos, independientemente de donde estuvieran en el mundo. De hecho, hasta se han equivocado. Creo que les llegaron a unos jubilados en Alemania por la dirección postal, ¿no? O sea, realmente el Estado, si quiere, puede decidir imprimir. Pues es que, a ver, si nos volvemos al principio cuando estaba hablando de
del dinero, ¿no? Y de esa idea. O sea, es que el Estado puede hacer lo que quiera con el dinero, es el que genera esas unidades monetarias, ¿vale? Entonces, puede perfectamente decidir, ahora mismo genero esto y lo reparto. Y luego ya el tema de la inflación es otro, ¿no? Pero, hilando también con lo que tú decías, Maite, de, de este, ¿cómo se llama? El trickle-down economics, ¿no? Los conceptos, eso de que se da dinero a los ricos en subvenciones para que luego creen empresas o puestos de trabajo y vaya goteando el dinero poco a poco a través de los empleos. Es mentira, al final se lo quedan, se lo guardan en el bolsillo y dicen, soy $10.000 más rico. Bueno, pues a mí me gusta mucho pensar en el dinero un poco también como en el agua, ¿no? En el ciclo del agua. Al final, tenemos un sistema en el que hace excesivo calor y están las nubes a rebosar de agua y no cae nada, ¿no? Entonces, si tú lo que quieres tener son bosques sanos y un entorno saludable, ¿no? Un planeta bonito y verde, necesitas que llueva un poco, ¿no? Un mínimo, ¿no? Y que llueva por todos lados, esté bien repartido, ¿no? Y bueno, pues eso me gusta pensarlo, ¿no? En el ciclo ese, ¿no? Al final la economía real es en ese entorno, ese microclima en el que todos nos compramos mutuamente, nos vendemos, que está lejos de ser una cosa ideal, ¿no? Pero que al final siempre va a evaporarse el agua, siempre acaba yendo hacia arriba. Y esa es la realidad del sistema económico. Que hay una dinámica constante de evaporación de ese dinero hacia las altas esferas. Y no hay ningún mecanismo que haga llover de una vez y que equilibre un poco las cosas. Tampoco queremos inundarnos, ¿sabes? Pero un poquito de fluctuación de las cosas, ¿no? Y que podamos vivir, ¿no? Todos de una forma saludable. Yo tengo otra comparación, otro símil, y es como que el sistema es una gran maquinaria. Es una gran maquinaria en la que mientras unas ruedas giran en un sentido, esas hacen girar otras en el sentido contrario. Y entonces es complejo en el que mientras unos motorizan con su empleo, otros especulan y en el sentido contrario, mientras unos... bueno, pues todo ese mecanismo hace girar una especie de enorme extractor que el extractor hace que suba la riqueza hacia arriba. Entonces ha habido muchos planteamientos hasta este momento y todos válidos, y había unos que decían, pues yo me apodero de la máquina, cojo la manivela y la giro al contrario. Y entonces ya en lugar de ser un extractor es un ventilador. Bueno, nosotros lo que estamos pensando es, mientras creamos otra máquina menos ridícula y absurda, que es esta del capitalismo, vamos, y para poder tener energía para construir esa nueva máquina, vamos a ir a las aspas de arriba y las vamos a girar en el sentido contrario. Y el extractor se convierte en ventilador. ¿Dónde? Allí en donde se concentra la riqueza, arriba, como a través de los impuestos. Hagamos ese giro de las aspas, seguimos girando en el mismo sentido, pero resulta que la riqueza se reparte. Y así tenemos el soplo de vida necesario para poder acercarnos al conocimiento de un modo distinto, para descubrir nuestra vocación, nuestras cualidades y poder dedicar tiempo a que esas cualidades y esa vocación se puedan desarrollar y aportar a ese mundo al que aspiramos, que no tiene nada que ver con este mundo que estamos viviendo, a un mundo de libre acceso, donde no exista el dinero, donde todo el mundo tenga derecho a vivir, a educarse, a ser feliz y a hacer su aporte, a poner lo mejor de sí y sus mejores cualidades al servicio de ese mundo al que aspira. Entonces esa es la finalidad genial, porque la renta básica no va a acabar con el capitalismo. Esa máquina ridícula sigue estando ahí. Pero giremos las aspas para poder tener energía para ir construyendo ese nuevo bólido enorme en el que todos vivir maravillosamente y que todo funcione de un modo nuevo. Una economía basada en recursos, por ejemplo. Súper. Un par de cosas que me venían a la cabeza cuando hablabais. La primera es que decíais esto de que a las clases más altas, aunque de entrada se opongan y les dé rabia, ¿no? Pagar más y así, y tener que contribuir a algo social y no a aumentar su riqueza, esto les da rabia, pero también pensaba que si fueran un poco inteligentes, igual incluso lo promoverían, porque si no, o sea, está claro que la dinámica de polarización
de quien tiene y de quien no tiene y de concentración de la riqueza es cada vez como más abismal y más grotesca y más vergonzosa y cada año más y más y cada año ves que los que, bueno, y ahora con la pandemia ha sido ridículo, ¿no? Que Jeff Bezos ganó en un día, no, ganó en un día como una cantidad que dividida en segundos salían a $700.000 cada 6 segundos o una burrada así, ¿no? Entonces, si esto sigue así, está claro que va a petar por algún lado y y si no os lo hacen de una forma eh, que más o menos les venga bien, los ricos les va a petar mal. O sea, esto tarde o temprano, la indignación social que creará esta polarización de la riqueza les perjudicará o les puede terminar muy Claro. mal. Que ya sabemos que se están comprando búnkers bajo tierra y tal para protegerse ante esto, pero aún así es jugársela mucho. O sea, jugársela a un búnker lo veo como mucho más temerario y arriesgado que jugártela a decir, bueno, pues gano un poco menos, seguiré viviendo a cuerpo de rey toda mi vida y toda mi descendencia, pero pago menos y al menos me blindo ante el conflicto social que puede provocar que yo acapare tanto y tanta gente, tantos millones de personas tengan tan poco, ¿no? Esto es una de las cosas. Y la otra, que ya os he dicho al principio que yo no sé si estoy a favor o no de la renta básica, aunque claro, ahora después de escucharos, pues me estáis como convenciendo un poco, pero también Tiene cuando lógica. también cuando leo argumentos que la cuestionan, pues también me convencen, ¿no? Pero sí que es verdad que, ahora lo que decía Maite, que mientras construimos este mundo nuevo en el que se pongan las necesidades de las personas en el centro y no la generación de riqueza y salimos de este sistema destructivo que es el capitalismo, uno de los motivos por los que mucha gente, digamos, que no milita o no se politiza es porque acaba exhausto de la jornada de trabajo, básicamente. Claro. Y esto es una cosa muy real y muy tangible que está pasando. Que la gente sale de trabajar 8 9 10 horas, llega a su barrio y no tiene ganas de organizarse, de sindicarse, de ir a parar un desahucio, ni de ayudarse con sus vecinas, porque, como es muy lógico, el trabajo te ha chupado toda la energía para construir otra cosa al margen de este sistema, ¿no? Porque como sabemos, pues este sistema nos obliga a participar de él y a alimentarlo con nuestra vida para tener derecho a ser personas, ¿no? Y para ganarnos este derecho a ganarnos la vida, ¿no? Ganarnos derecho a ser personas. Y entonces, si salimos un poco de esta dinámica y tenemos algo que nos permita trabajar, sea renta básica o sea lo que como le queramos llamar, pero que nos permita trabajar un poco menos y podernos dedicar más a construir este otro mundo, pues igual sí que es un parche, que en mi opinión renta básica es un parche, pero que es un parche funcional para crear este otro mundo, ¿no? Esta otra realidad. Sí, pero fíjate que es un parche que subvierte completamente, le da la vuelta a la tortilla, porque aquí lo que se nos está es coaccionando a todos para aceptar empleos y la renta básica lo que te permite es liberarte de esa coacción. O sea, estás rompiendo el eslabón fundamental del sistema capitalista, que es la coacción al empleo. Estás liberando personas, estás diciendo a la gente, haz con tu trabajo, con tu fuerza de trabajo lo que quieras y tienes tiempo para asociarte, para trabajar en cuidados, en la familia, para desarrollar tus pasiones, hobbies, para dedicarte a cualquier actividad que a ti realmente creas que es importante y que crea que es importante para los demás también, ¿no? Y con respecto a lo que decías antes de que va a petar, muchos multimillonarios lo ven, es decir, desde que empezamos nosotros a salir de las cuevas, ¿no? Y se empezó a conocer la renta básica, Elon Musk, todos estos capitalistas adinerados, Mark Zuckerberg, el CEO de Twitter, Branson, el de Virgin, Hanauer, o sea, la lista de gente con dinero que apoya la renta básica es outstanding, o sea, es impresionante. Y luego te vas a ver gente histórica y pensadores y puedes encontrar a todo el espectro defendiendo a la renta básica, porque al final es una cuestión lógica, es decir, la economía tiene que servir a los fines humanos y si no sirve a los fines humanos, no, es desechable, o sea, hay que cambiarla, ¿no? Y la renta básica simplemente tiene sentido, es pura lógica. Maite, ¿quieres añadir algo? Sí, no, sí que yo me he oído la charla en Harvard de Mark Zuckerberg y el hombre,
Es que lo que quería apuntar es que no todos los ricos son unos cretinos. O sea, hay mucha gente que ha llegado, bueno, pues que ha sido lista y es inteligente. Y entonces, si son inteligentes, entienden que esto es el camino adecuado. Entonces, muchísima gente de todos los espectros y en toda la historia. Pues mira, uno de los padres de la declaración de la Carta Magna estadounidense, que era uno de los personajes de la Revolución Francesa, Thomas Paine, ya hablaba de lo común y que si alguien se apropiaba de la tierra que era propiedad de todos, tenía que compensar al resto de la humanidad pagando por ello. Entonces, el concepto de lo común es importante. Realmente, ahora estudiando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que el día 10 es el aniversario, se ve que hubo como dos tendencias y entonces era de los que hablaban de los derechos personales y había otra tendencia que era la que hablaba de los derechos sociales. Y curiosamente no consiguieron publicar y desde el 48 que habían iniciado desde la Asamblea de las Naciones Unidas que habían iniciado esta declaración, realmente no se pudieron, hasta los 70 no pudieron publicarla y poner de acuerdo el punto de vista de lo individual y lo social y lo común. Entonces, lo que nos está faltando es esa conciencia de lo común. Hemos estado viviendo una cultura del individualismo durante todo el siglo XX y eso ha sido muy perjudicial porque la gente realmente no solamente que se haya visto perjudicada económicamente, sino psicológicamente. Realmente hemos vivido 2 siglos de esquizofrenia y ya es hora de que empecemos a tener unidad con nosotros mismos, porque además está clarísimo que cuando el entorno de uno está bien. Que es muchísimo. No vamos a resolver, o sea, la renta básica no es la panacea, no va a resolver todos los problemas que existen en la sociedad. Es solamente una medida económica. Es lo que es, no es más que eso. O sea, eso no va a resolver el tema de la capa de ozono, eso no va a resolver que el alcalde de mi pueblo gaste más en las fiestas. No, pero es una medida importante que nos puede facilitar y que tiene influencia en otros aspectos de la vida cotidiana. No los resuelve, pero tiene influencia en ellos. Claro, por ejemplo, no hemos hablado aquí de violencia de género. Por ejemplo, ¿qué poder tiene una persona que recibe individualmente su renta básica y puede decidir que ya no quiere vivir más con su pareja, ¿no? Porque no está bien, irse en cualquier momento? ¿Cómo cambian las relaciones de poder, ¿no? Tampoco hemos hablado de cómo se remuneran los trabajos, ¿no? Porque ahora mismo, ¿por qué un trabajo desagradable como puede ser recoger la basura y la mierda de todos no está tan bien pagado como ser un banquero? Porque hay una anécdota muy curiosa del libro Utopía para realistas de Roger Bregman, no sé si lo pronuncio bien, y habla de las huelgas, ¿no? Y pone en comparación la huelga que hicieron en Nueva York los basureros, que tardaron 3 días en conseguir sus reivindicaciones, comparada con una huelga de banqueros que estuvieron en huelga 6 meses y no consiguieron absolutamente nada. Pues claro, porque no necesitamos banqueros, pero sí que necesitamos que recojan nuestra mierda, ¿no? Entonces, la renta básica al final, la gente dice, es que entonces no trabajaría a nadie. No, claro, no va a trabajar al precio que tú quieres. Claro, es que no va a trabajar alguien explotando, ¿no? Cogiendo la fresa al precio que tú quieres. Es que a lo mejor coger la fresa empieza a pagarse un poquito más, ¿no? O limpiar casas ajenas empieza a pagarse un poquito más. Y ya no te digo más 1.000 o 2.000, es que a lo mejor la gente que cuida familias ajenas debería estar cobrando sueldos de feo, ¿sabes? Porque es una labor titánica y está absolutamente demostrado que el tema de la meritocracia es una absoluta falacia. Porque si yo nazco en una familia bien, como decía Maite, tengo todas las posibilidades, todos los contactos, todas las ayudas que necesito para formar ese conocimiento y esa base para ganar mucho dinero. Y yo lo he experimentado en mis propias carnes. Yo he tenido una familia que no, sin ser bollante, ha tenido el suficiente dinero como para mandarme a la universidad y darme el soporte para hacer mis actividades, desarrollarme en lo que a mí me ha gustado y ganarme la vida con esto. Y hay gente que no tiene la misma suerte.
¿Y por qué tengo que estar yo cobrando el sueldo que cobro, que es una cantidad completamente arbitraria? ¿Por qué 30.000 o 40.000 y no 31.000 o 40? O sea, es que lo que hablábamos que es subjetivo, ¿no? Y sin embargo, mi pareja está todo el día reventada cuidando de nuestro hijo, porque está cansadísima, ¿eh? Dar durante casi 2 años la teta es una de las cosas más cansadas, sin dormir por las noches, porque claro, se levanta el peque por las noches a tomar la teta, ¿no? ¿Por qué mi pareja no cobra una mierda por eso? Eh, o sea, no tiene ningún sentido. Al final, hay una cantidad de trabajo ingente soportado sobre los hombros y sobre las tetas de las mujeres que no se está remunerando y al final están creando los trabajadores de la sociedad. Sin esos trabajadores, sin ese trabajo fundamental de cuidados que hacen las mujeres, mayoritariamente, no hay sistema de mercado. Y sin biosfera tampoco lo hay. O sea, es que da igual, o sea, va a petar por algún lado, va a petar, ya sea por el hambre, por la mala distribución de la riqueza, por la crisis climática. Es decir, tenemos una cantidad de puntos de fallo ahora mismo en nuestra sociedad que la pregunta es, ¿qué cojones estamos haciendo todavía con el sistema este monetario que hemos heredado? ¿Por qué no simplemente establecemos unos criterios científicos de los recursos que tenemos en el planeta, de las necesidades que tenemos las personas y de cómo los cubrimos de la forma más eficiente, de forma científica y técnica? Y es que además yo lo veo, es que yo me dedico a los sistemas informáticos, es que yo lo veo así, tengo la mente así de estructurada, ¿no? Tengo una cantidad limitada de CPU y de memoria y tengo unos servicios que consumen esa CPU y esa memoria. Y si esos servicios consumen más de la que hay, pues va a petar. A ver cómo hacemos para ajustarlo, ¿no? Pero es que estamos en una situación histórica muy curiosa y es que somos creadores de abundancia, cosa que no ha ocurrido nunca. Es que se necesitan, no sé si era el 1,5% de los trabajadores en Estados Unidos ahora se dedican a la agricultura, cuando hace menos de 100 años era cerca del 90 o 95%. O sea, somos creadores de abundancia, tenemos abundancia de recursos, tenemos abundancia de tecnología, abundancia de conocimientos y los estamos derrochando, los estamos tirando, nos estamos cargando el planeta y nos estamos jodiendo a nosotros mismos. Entonces, por favor, una llamada a la comunidad científica, a la gente a que se documente científicamente, simplemente que busque en Google, ¿qué es el método científico? Y empecemos a pensar de forma racional, porque los problemas humanos tienen soluciones humanas y técnicas, como hemos estado solucionando las cosas siempre. Y ya me callo. Paul, porfa, ¿nos preguntas por la iniciativa ciudadana europea? Por favor, por favor. Eco. Sí, Maite, ¿qué es la iniciativa ciudadana europea? Que he escuchado hablar de ella. ¿Nos la puedes explicar, porfa? Sí, mira, una iniciativa ciudadana europea es un mecanismo que existe en la Unión Europea para poder hacer propuestas al Parlamento y a la Comisión Europea. ¿Cómo se hace? Pues se convoca primero, se hace un texto para decirle qué es lo que les proponemos y luego hay que conseguir al menos 1 millón de firmas procedentes de al menos 7 países de la Unión Europea. Si se consiguen ese 1 millón de firmas, entonces tanto la Comisión Europea como el Parlamento tienen que escucharnos nuestra propuesta. Y una vez que la han escuchado, además tienen que pronunciarse sobre esa propuesta. Y si se pronuncian positivamente, tienen que decir qué medidas van a tomar a favor de que esa propuesta se haga una realidad. Entonces, dicho esto, que es la explicación de lo que es el mecanismo, desde un conjunto de activistas de muchos países europeos, de 27 concretamente, se ha puesto en marcha una iniciativa ciudadana europea que propone, para que proponga la Unión Europea a todos los países el establecimiento de rentas básicas. ¿Por qué lo dicen en plural? Lo dicen en plural porque ahora mismo todavía no es uniforme el umbral de la pobreza o el coste de la vida en todos los países europeos.
Entonces, lo que proponemos es que ellos potencien y soliciten que se creen en todos los países esas rentas básicas. Esa es nuestra propuesta. Ahora estamos envueltos en esa campaña para la recogida de ese 1.000.000 de firmas. La campaña se lanzó el 25 de septiembre. Estamos recogiendo firmas desde el 25 de septiembre y sobre todo se están recogiendo por vía virtual. La página para recoger firmas, aquí en España hay una página que se llama rentabásicaincondicionnal.eu. Uno entra ahí y pincha. De Europa. Eso es. Entonces, esa página web está creada por una plataforma que se llama Eureka. Hemos puesto ese nombre a la plataforma porque ponerle plataforma por una iniciativa ciudadana europea por una renta básica universal incondicional era muy largo. Así hemos decidido llamarle Eureka. Y ahí hay colectivos de todo tipo, de diferentes lugares de España. No estamos todos, pero queremos estarlo. Es decir, habrá ahora mismo como 30 colectivos formando parte de esta iniciativa, ayudando, empujando, trabajando en grupos de trabajo con diferentes funciones, se reúne cada 15 días y realmente está generando toda una correntada de difusión y tratando de poner el tema en el tapete. A propósito, ya que estamos con esta iniciativa ciudadana europea y estamos recogiendo firmas, gracias a eso estamos propiciando el debate y la conversación sobre la renta básica universal. Entonces, desde aquí, a todos los que nos estén viendo y que formen parte de algún colectivo o a nivel individual, les invitamos a sumarse a la plataforma Eureka. Simplemente entren en rentabásicaincondicionnal.eu y pulsen en la pestañita de contacto y nos escriban, que, oye, que me quiero sumar a Eureka, oye, que yo y mis colegas nos queremos unir a Eureka, oye, que tal colectivo que queremos sumarnos. Y nosotros somos todo oídos, nos pasan el logotipo, les ponemos en la página web y, por supuesto, les invitamos a participar. Vamos, tienen abierta la puerta hasta la cocina. Se está generando una corriente muy interesante, un trabajo en conjunto muy bonito y una relación realmente potente entre todas las personas que están hasta el momento participando en Eureka. Así que desde aquí os invito a todos a participar. A ti el primero, Paul, serías muy bienvenido. Y a Cuello Largo también. Gracias, Maite, por responder tan bien a nuestra genuina pregunta. Y nada, para terminar os comento un par de cosas. Bueno, las críticas estas que os comentaba desde posiciones políticas de izquierdas, porque las de derechas son que no es viable, cosa que ya habéis contestado, que no es justo, que es para gente que fomenta la vagancia, ¿no? Y la holgazanería. Y también he llegado a ya desde posiciones más derecha fascistoide, que contribuiría a un efecto llamada, de que vendría gente de fuera, extranjeros, porque aquí damos dinero gratis y tal. Como esto ya ha quedado bastante respondido, y de hecho las de izquierdas también, pero bueno, me gustaría como explicarlas un poco más. Tenemos aquí, bueno, os estoy mostrando un artículo de Eduardo Garzón en La Marea, que está bastante guay, que plantea algunas de estas críticas, ¿vale? Por si os lo queréis después leer con calma, y algunas de ellas son de aquí, de este artículo, y otras son como sabéis, o quizá algunas lo sabéis y otras no. La semana pasada entrevistamos a un profesor de economía de la Universidad de Madrid, que es Xavier Arrizabalo, y él pues planteaba esto de que no lo ve muy claro lo de la renta básica por una serie de motivos, ¿vale? Que de hecho se lo he preguntado antes y me ha mandado una nota de voz un poco extensa, porque él también habla mucho como vosotras y nada, pondremos un trocito, aunque quizás un poco injusto porque habéis tenido como una hora y él solo un minuto, pero bueno, para ver un poco por dónde va su crítica y si la queréis responder. Algunas de ellas de las que he visto en este artículo son que se canalice, que al final es una ayuda que se canaliza a través del mercado, es decir, que no se dan esos bienes necesarios para una vida digna directamente, sino que se da dinero para, a través del mercado de bienes y servicios, comprar estos bienes. O sea, que digamos que quizá
Sí, Esther Bas comenta de invitar a Daniel Ravantós, que es uno de los más, bueno, de los ideólogos pioneros, ¿no?, en esto de la renta básica en España, y estaría muy guay hablar entre ellos, pero bueno, lo dejamos para más adelante. Y esto que al final no es proveer desde lo público de lo que se necesita para una vida digna, ¿no? Comida, techo, ropa, tal, sino que es dar dinero para que desde el mercado cada persona se satisfaga esas necesidades y que no ataca, digamos, al problema de raíz, que es que hay unas personas que tienen la propiedad para producir las cosas y otras que tenemos que ganarnos el sueldo para poder tener estos productos que al final son básicos, ¿no? Vale. Em, Hay aquí dos cosillas que supongo que ronda la mente de todos. Es que se ha hablado también mucho de trabajo garantizado y renta básica universal como medidas eh, enfrentadas, ¿no? Y en realidad son perfectamente compatibles. Yo creo que ahí no hay ningún debate. El trabajo garantizado apunta a que todo el mundo esté empleado en algo útil socialmente, ¿no? Y la renta básica universal apunta a otra cosa completamente diferente, que es dar libertad a las personas para organizarse y trabajar como quieran. Y en cuanto al tema de por qué se da dinero y no bienes con la renta básica, se comete el grave error de pensar que otra persona va a saber mejor que yo qué es lo que yo necesito para satisfacer mis necesidades. Y entonces, y digo el error, ¿no? Porque es muy común, ¿no? Que se dé dinero a las empresas para que lo gasten en lo que quieran, se suponen que son competentes, pero no se puede dar dinero a los individuos porque son todos unos vagos. Al final, en el fondo, está la misma crítica que hace la derecha. Somos unos vagos y no sabemos gestionar nuestro dinero. Si eres pobre, no sabes hacer nada, ¿no? Yo a estas personas las diría que se informen de los experimentos que se han hecho y que salgan de esa ignorancia. No lo digo a malas, ¿eh? Pero al final es ignorancia, ¿no? La gente que ha recibido dinero incondicional, la mayoría ha salido de su situación de pobreza, ha restablecido sus relaciones familiares rotas, ha dejado de drogarse porque ha tenido una oportunidad por parte de la sociedad de reconstruir esa situación que tenía. Eh, entonces, no estamos de acuerdo en que el Estado o el mercado, es que me da igual, sean los que decidan qué es lo que yo necesito. Le estamos hablando de dar acceso. La renta básica es acceso libre a lo que uno considere importante. Y yo, por ejemplo, estoy apuntado a una cesta de consumo de verduras que se llama EBRA y tengo ahí a toda la comunidad trabajando, porque además vamos a la huerta y trabajamos nuestras propias verduras, ¿no? Y yo estoy aportando con mi dinero también a eso. Mm, ¿Por qué tiene que ser a través del Estado? Vamos a dar un poco de libertad a las personas para autoorganizarse, ¿no? Y hacer lo que quieran con su dinero. Y luego, supongo que hay otra crítica por ahí, ¿no? En plan, eh, ya, pero es que la gente con esa renta básica puede seguir consumiendo. Pues ya, y ya lo está haciendo. Es que la renta básica no lo soluciona todo. Y muchas veces se le pide, ¿no?, a la renta básica que sea la panacea, no lo es. Evidentemente no va a solucionar todos los problemas, no va a solucionar la contaminación, como decía May, del agujero de ozono, no va a solucionar muchas cosas. Pero sí que puede dar libertad a esas personas despiertas para crear fuera del mercado laboral y fuera del Estado, ¿vale? Que es muy importante porque el mercado y el Estado son dos caras de la misma moneda. Y el ciudadano no tiene libertad fuera de esas dos opciones. Pero la renta básica, curiosamente, desde el Estado, dice, libérate de mí y libérate del mercado. Y sé un ser libre. Y eso hasta ahora, pues, excepto aquellas personas que han sido suficientemente valientes o suficientemente inconscientes como para salirse del sistema, pues es muy duro, ¿no? Es muy duro, es muy cansado estar solo, estar dependiendo de toda la red, ¿no? Y parece que al final eres un mendigo, ¿no? Y aquí de lo que se trata es de simplemente formalizar esa libertad, ¿no?
que sale de la Revolución Francesa, que no existe realmente, porque no hay una libertad real, individual ni colectiva a día de hoy. Sí, a mí me gustaría añadir algo a lo que dice Carlos, y es que la reivindicación de que el ser humano es, porque es merecedor, hay gente que habla de dignidad. La palabra dignidad significa merecimiento. El ser humano es merecedor, es válido y es valioso desde el momento que nace hasta el momento que muera. Me lo vas a decir a mí mirando a los ojos de mi hijo todos los Eso, días, eso si es es. valioso y si es válido y si es digno. Y entonces la ubicación de uno ante el mundo ha de cambiar. Tenemos una ubicación en muchas culturas, y la judeocristiana es una de las peores, pero hay muchas otras culturas en las que el ser humano se ubica como un miserable pecador de nacimiento que no tiene derecho a la vida y que tiene que pagar no sé qué para tener derecho a subsistir. Esa ubicación miserable tenemos ya por fin que venirla abajo. El ser humano tiene que erigirse ante sí mismo y ante el mundo como heredero legítimo de los bienes de esta tierra, y por eso tiene que defender esta tierra, necesita la energía para poder defender esta tierra a la que ha sido arrojado sin su permiso, por cierto. Que un ser humano pueda decir, aquí estoy, nadie me ha pedido que viniera, pero yo tengo derecho a vivir y además tengo derecho a dar lo mejor de mí mismo para mejorar este mundo en el que vivo. Entonces, esa ubicación tiene que ser una ubicación, la dignidad no te la da nadie, tienes que sentirla, tienes que sentir que tú eres importante y cada ser humano de este mundo es importante. Entonces, cada ser humano que está muriendo y que está sufriendo es un insulto. Yo me siento ofendida ante el sufrimiento de cada ser humano de este mundo como persona. Y es precisamente por eso que me lo tomo a lo personal y por eso mismo trabajo por la renta básica universal. Y cuando se consiga me dedicaré a trabajar por la economía basada en recursos, por supuesto, y así hasta el último día de mi vida. ¿Por qué? Porque quiero vivir alegre, entendiendo que mi vida tiene sentido. Y el sentido del hombre se lo puede dar a su vida si realmente tiene energía con qué hacerlo. Entonces esto de que nos den las cosas en especie, vale, es que de momento existe el dinero y el mercado, pero ojalá un día deje de existir y no haga falta dinero y todos tengamos absolutamente todo lo que necesitamos sin tener que pagar por ello. En ese momento se nos podrá decir, y mirándonos a la cara, que no hace falta darnos dinero, que lo que se nos den los recursos. ¿Mm? Pero hasta que llegue ese momento, pues necesitamos tener esos dinerillos en el bolsillo para poder dedicar nuestra vida a las cosas que queramos hacer. Así Esos que dinerillos que en realidad, vuelvo a remarcar, simplemente es un acceso. es tuyo. Es acceso a esas necesidades, a cubrir esas necesidades. Y es que hablamos el dinero es algo tan sucio, y hablas del dinerillo, y suena sucio. Pero vamos a cambiar esa mentalidad, ¿vale? El dinero es una herramienta, es acceso a esas necesidades, y ya está, ¿no? Claro, pero vamos, que aparte nosotros no estamos hablando de que se sustituya la educación de calidad para todos, a tener los bienes que necesitamos, a tener una casa en la que vivir, eso es un derecho de toda la humanidad, a tener una sanidad pública y de calidad. O sea, esto no es un sustituto de todo eso. Hay Y algunos a- que piensan, bueno, que se dé aquí una asignación monetaria y que cada cual luego se pague. No, para nada. O sea, no es esa la postura y no es eso lo que estamos defendiendo. Y luego también comentaros que hay gente que se representa cómo vivir esa renta básica de modos distintos según su mentalidad. Tenemos amigos anarquistas que hablan de una manera de administrar la renta básica en la que un porcentaje, pues la gente lo tiene para contribuir a la asamblea de su localidad, para organizarse con ellos. Bueno, ahí ya cada uno, según la manera de representarse el mundo al que aspira, va a haber una manera de administrárselo, pero lo que está claro es que la riqueza es de todos y que se tiene que repartir entre todos y que eso tiene que ser ya. Si no, nos vamos todos al carajo. Yo en ningún momento planteaba que como que tenga que ser el Estado el que dé en especie nada. O sea, bueno, está como bastante lejos, sí, bueno, de mi planteamiento. Y de hecho, esto me plantea la pregunta de si realmente no crea ciudadanos dependientes del Estado el hecho de darles una renta básica. Es decir,
que vosotras lo tenéis muy claro, que esto es un peldaño o un puente para crear una sociedad en la que cada uno pues dé según sus posibilidades y reciba según sus necesidades, y que no deje nadie atrás, y que no tengas que venderte al mercado laboral para satisfacer tus necesidades. Guay. Pero justamente se me plantea que quizá no para todo el mundo está tan claro, y que una dependencia del Estado, el hecho de recibir esta renta, sí que genera. Claro, yo me la pido también. ¿Cómo nos mola, Carlos? Yo digo una palabra, que es que somos interdependientes. Venga, te dejo a ti lo Yo siguiente. digo otra. A ver, hace mucho tiempo que supuestamente existe la sanidad universal en España. A nadie le dice el Estado, tú como vas al médico ahora tienes que hacer lo que yo diga, no. Ni porque haya metros y servicios o medios de transporte público nos dice, no, tú haces la carrera o los estudios, no sé qué, te dedicas a no sé qué o no entras en el metro. No, pues no tiene por qué ocurrir lo mismo con la renta básica. Si la renta básica es a toda la... Ese chantaje se está produciendo ahora. Ahora se está produciendo ese chantaje y esa dependencia. Y se está produciendo lo que se llama la trampa de la pobreza. Porque como ahora esa cantidad, esas pequeñas asignaciones monetarias que se dan a la gente condicionadas a su situación vital, que tienen que hacer unos papeleos horrorosos, que tienen que sufrir humillación delante del trabajador social de turno, que tienen que hacer un montón de papeles, y ahí sí se da una situación de chantaje. Entonces, si tú consigues un empleo de mierda, te quitamos esa paga que has tardado un año en gestionarla. Y entonces la gente no acepta un empleo porque no sabe si le va a durar ese empleo un mes o 3 meses, y cuánto va a cobrar por ese empleo, y a lo mejor se ha pasado para gestionar esa pequeña subvención, la renta mínima de inserción, que es que está el nombre da vergüenza. Y entonces la gente dice, bueno, pues no puedo coger ese trabajo porque ¿y si me echan dentro de 2 meses? Y ahora me tengo que pasar otro año gestionando esa cosa condicionada y horrible, ¿no? Entonces, ahora es cuando se da esa situación de dependencia del Estado, con ese sistema de rentas condicionadas insuficientes y que además no cubren las necesidades de la población. Nosotros estamos hablando de otro concepto, estamos hablando de repartir la riqueza y a todos y cada uno. Y como es un derecho subjetivo y de todas las personas, ahí no cabría la situación de chantaje, porque sería considerado un derecho. Claro, eh, pero hay aquí una realidad, diría casi de ley natural, que es que hay que empezar a asumir. Y es que somos interdependientes, que es lo que venía a decir. Es decir, siempre vamos a depender de alguien. Ahora mismo también dependemos del mercado. Es decir, ¿y vamos a depender del Estado? Bueno, es que ya dependemos del Estado, como decía Maite, y vamos a seguir, y ya dependemos del mercado, ¿no? O sea, dependemos de esos dos entes, pero además dependemos de otras personas y dependemos de los cuidados interpersonales, ¿no? Y nunca en la historia va a dejar de ser así, porque una persona no está separada del universo. Yo no estoy separado de ti, Paul, ni de ti, Maite. No estamos separados, estamos aquí y somos interdependientes de formas que podemos o no podemos ver. Pero vamos a seguir siendo interdependientes, queramos o queramos verlo. Y hay verdades absolutas, que esto parece que se nos olvida en esta época de la posverdad, ¿no? De no, yo es que tengo mi visión del mundo y vale todo, ¿no? Vale blanco y vale negro, no, las dos son posibles al mismo tiempo. No, no, o sea, hay verdades absolutas. La gravedad, la ley de la gravedad es una verdad absoluta. El hecho de que somos inseparables y de que estamos constituidos por moléculas que conforman el universo es una realidad absoluta. Y como tal, como ser, soy interdependiente de todos los demás y de todo mi entorno. Si yo me cargo mi entorno, que soy dependiente de él, yo dejo de existir. Entonces, vamos a darnos cuenta, ¿no? A realizar esta afirmación. Ya somos dependientes de otros. Siempre lo vamos a seguir siendo. La cuestión es cómo vamos a generar esas dependencias y cómo vamos a evitar, o vamos a, que esto es uno de los principios anarquistas, ¿no? A eliminar toda relación
de coacción o de poder, al mínimo, porque luego siempre se van a necesitar ciertas relaciones de poder en el sentido de que sean beneficiosas para toda la sociedad, ¿no? De cómo se toma una dirección conjunta, ¿no? Al final siempre se van a necesitar ese tipo de relaciones. Pero vamos a eliminar, ¿no? esas relaciones coactivas que no son necesarias y que son dañinas para nosotros, ¿no? Y las hay tanto en el mercado, las hay como tanto en el Estado, las hay a nivel interpersonal, familiares, las hay por todos lados. Vamos de momento, a liberarnos un poco de esta dinámica que hemos cogido de generar, producir más y más y más y más a costa de cargarnos todo, ¿no? Vamos a tomarnos un poco de tiempo con la renta básica, vamos a darnos libertad, vamos a reestructurar todo el sistema relacional entre las personas, entre los empleos, entre los estados y los comercios, entre todo. Vamos a poner este elemento central central de la renta básica acompañado de otras medidas, ¿no? Pero que va a trastocar muchísimas relaciones de poder. Y ahí vamos a tener una época interesantísima para trabajar todo esto. Y todas estas cosas pues que el anarquismo ya lleva mucho tiempo pensando y que queda mucho por trabajar y por pensar, ¿no? Y por experimentar. Y vamos a poner todas nuestras herramientas y conocimiento al servicio de nuestro bienestar y de nuestro desarrollo. Esa es la intención que hay detrás de esta, diría, humilde herramienta, porque no es nada del otro mundo la renta básica, es una mera herramienta. Solo un matiz, que hablas de que somos interdependientes, y obviamente que lo somos, no creo que haya nadie que lo niegue aquí, o al menos yo no. Lo único que creo que es guay no tener que ser dependiente de un estado que al final tiene como sus prioridades, sus jerarquías de poder, y que yo soy perfectamente consciente de que soy interdependiente, pero me gusta serlo de mi gente, ¿sabes? O, ¿sabéis? No de un estado que me tenga que sostener. A mí me sostiene mi gente, mi barrio, mis colegas, mi familia, allá cada mi uno hasta red. donde le llegue la empatía. Jeremy Rifkin escribió un libro muy interesante hace tiempo que se llama La Revolución Empática y que te invito a leer. Es un tocho interesante, pero vamos a ver hasta dónde nos permite expandir nuestra empatía y nuestra comunidad, ¿no? Porque ahora son los estados, pero bueno, se puede extender indefinidamente esa empatía. Sí, contesto preguntas que están en el chat. Sí, como esta entrevista estará en el canal de YouTube, respuesta es sí. En el canal secundario de Cuelli TV, que lo ponéis Cuelli /TV, y ahí tenéis todos los directos que los vamos subiendo, están ordenados por listas de reproducción, ahí lo tenéis todo. Lo subimos un par o tres de días más tarde de que hayamos emitido el directo, y ahí queda siempre en YouTube, porque en Twitch sí que al cabo de 15 días se caducan, porque es una plataforma de directos y supongo que no tienen servidores suficientes o no quieren pagarlos para alojar todos los vídeos. Y creo que sí que hay una opción de que pueden estar hasta un mes, pero bueno, los subimos todos a YouTube y ahí quedan. Sí, Esther Bas lo ha puesto, y es esto, Cuelli TV, lo encontráis en YouTube y ahí estará todo. No sé si, Maite, querías añadir algo. Me gustaría ir cerrando porque se nos está alargando como siempre. Perfecto. Pues no sé si se ve. Suelo. Por favor, quien quiera que lo escanee. Suelo. Lo subo así, bien. Un poco más. Un poco más. Por favor, firmad por la Iniciativa Ciudadana Europea, por la Renta Básica Universal, porque creo que es importante y es bueno para todos. Especialmente, siempre fue tu derecho, ahora es urgente. Renta básica ahora y para siempre. Súper. De hecho, yo tenía algunas cuestiones más, pero no sé si hacerlas muy rápido, ¿vale? Lo que os comentaba del profesor Arrizabalo, otra de las críticas que se hacen siempre, y supongo que tenéis muy por la mano, es el tema de la inflación, de que como hay más poder adquisitivo, más dinero circulando, porque al final sí que es verdad que se redistribuye dinero, pero es dinero que muchas veces está
como aparcado en bancos y fondos de inversión, y esto pasa a ser, con la redistribución, dinero más circulante y más operativo y más poder adquisitivo, digamos, en la calle, cosa que puede llevar pues a que la gente suba los precios, inflación y tal, pues, cosa que también les da mucho miedo a los economistas liberales y así, aunque una inflación constante siempre la tenemos, pero la quieren tener como muy controlada, que si no nos convertimos en Venezuela y esto no puede ser. ¿Qué onda con esto? Maite, te dejo contestar a ti porque yo me tengo que ir, ¿vale? Muchas gracias, Paul, por el tiempo. Ah, súper. Pues nos quedamos Venga, con Maite. Cuídala, chicos. pues Chao. respondo. Dale. Carlos, besito. Que te respondo, no se trata de crear la propuesta que hacen Espera, los académicos de Barcelona, precisamente, no crea masa monetaria nueva. La inflación se produce cuando se crea más masa monetaria de la que hay. Y entonces las monedas pierden valor, bajan su valor. Pero no es el caso. La propuesta que estamos haciendo es con el dinero que supuestamente existe, que bueno, como tú sabrás, ni el 10% está impreso, son todo dígitos en una hoja de Excel, pero no se trata de mover esos dígitos, ¿eh? De lo que estamos hablando es con lo que hay. vale. Así que a lo de la inflación, no, cero, no es cierto. Espera, que estoy reestructurando un poco la imagen, que al irse Carlos se me ha petado un poco, pero ahora lo arreglamos en un momento y seguimos. No me veo a mí misma, entonces no sé cómo estoy saliendo. Bueno, ahora lo he arreglado un poco como he podido, pero... A ver... Pam, pam. Un segundo de nada, ¿eh? Sí, sí, lo que haga falta. Vale, vamos a tirar con esto. Ah. Vale, pues lo que comentaba también Arrizabalo, y ya terminamos, es esto. A ver si se escucha. No se escucha. Ah, vale. La renta básica plantean expresamente que fuera el subsidio de desempleo, porque ya la renta básica lo va a cubrir, ¿no? ¿Cuál es el problema? Nosotros sabemos lo que reivindicamos aquí, subsidio de desempleo indefinido. ¿Y esto para quién? Para quienes viven de su trabajo. En fin, ningún truco por el lado de decir si asalariado, quienes viven de su trabajo. ¿Por qué? Porque cuando planteamos subsidio indefinido de desempleo, estamos planteando que la forma de combatir eso que a ti te revela y a mí también, del sufrimiento gigantesco que padecen amplias capas de la población, debe hacerse de una forma que no esté desconectada del conflicto capital-trabajo que ocupa el lugar que sabemos que ocupa. Porque si por contra es una renta, al final simplemente estamos dejando en manos de cada gobierno, que podrá argumentar, pues aquí en Europa se dice el techo de gasto, el pago de deuda, bla bla bla, que podrá argumentar en cada momento que este año toca menos renta o no sé cuánto, ¿no? Por oposición al carácter de un cierto, a mí me gusta esta expresión, de un cierto blindaje relativo que tiene cuando hablamos en términos de salario. Porque ahí es una relación entre clases, con sus organizaciones, con todas las contradicciones y las dificultades que conocemos. Me parece que es muy importante no caer en la tentación de esto, lo arreglamos entre todos, no caer en la tentación, que es Chantal, lo que al final hay de una ilusión, digamos, de capitalismo bueno, ¿no? La renta básica, compatible con el capitalismo, permitiría que, bueno, más allá de otros problemas, todo el mundo tuviera seguro, no sé qué. No es verdad, es que no es verdad, es justamente lo contrario. Es parece casi, en ocasiones a mí me parece incluso una broma de mal gusto, ¿no? Que mientras se está despidiendo, se están desmantelando los servicios públicos de sanidad, de enseñanza, donde se han logrado en alguna medida, etcétera, etcétera, plantear que todo eso que sabemos de dónde viene, que es conquistado, que es arrancado con muchísimo esfuerzo, padeciendo represión, tú lo sabes mejor que yo, etcétera, joder, que todo eso se diluye diciendo, ahora todo el mundo es bueno, una renta básica, bien, buena onda, ¿no? Venga, sacamos una platita y entonces aseguramos que todo el mundo es tan irreal como reaccionario, pone el foco en donde no está el foco, porque el foco está en que yo... Bueno, sería un poco esto. ¿Cómo lo ves? Bien, pues vamos a ver, vamos por partes, como diría el destripador de Yorkshire. Lo de el foco. Tenemos la manía de intentar ver las cosas como un solo foco o como que las cosas tienen un solo factor para resolverlo todo. Y eso no es cierto.
El sistema es una estructura de diferentes factores y siempre ha sido así. Y no hay una cosa única que resuelva todas las cosas. Otra tendencia también es a hacer las cosas bipolares, o esto o lo otro. Bueno, todo eso forma parte de una mentalidad que espero que desestimemos a la mayor brevedad posible, porque es una manera de estructurarse mentalmente y ante el mundo errónea. Los sistemas tienen muchos factores que influyen entre sí, son como una gran maquinaria. Entonces tú el sistema capitalista no te lo vas a cargar con una sola acción que pongas o desde un solo foco. Hay muchos focos. Entonces, eso de que todo el mundo es bueno, no, hay malos en la película, efectivamente que hay malos, pero no venimos ahora a buscar a los buenos y a los malos. Estamos tratando de buscar una respuesta inteligente a una situación que estamos viviendo ahora que influya y nos encamine hacia el mundo al que aspiramos. Es simplemente un escalón, no es el foco ni la panacea desde la que se resuelve todo. Entonces, lo del tema de unir los derechos del nivel adquisitivo al hecho de tener empleo o desempleo, ese tema de ver la lucha de clases nos mete en una manera de ver la vida que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en la realidad. Es decir, en el pasado, a principios del siglo, en el siglo XIX, nos imaginábamos que las cosas iban a ser de una manera distinta a como han terminado siendo. La automatización está haciendo que las personas cada vez seamos menos necesarias en los puestos de trabajo y eso, sin embargo, no hace que se produzca menos riqueza. Ignorar este hecho nos hace ignorar que nuestra fuerza de cambio social como trabajadores, ahora mismo, es decir, las huelgas se la pelan a los empresarios o se la van a pelar dentro de poco. ¿Por qué? Porque pueden producir sin nuestra producción. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que seguir como activistas trabajando y tenemos que seguir como activistas cambiando las cosas en el medio, pero no va a ser desde el punto de vista laboral, ya que esa manija se nos ha ido al carajo por los hechos. Los hechos es que la automatización ha hecho que ya no hagamos falta. Así que ese método de presión, queramos o no queramos aceptarlo, se nos va. Entonces decimos, vale, por un lado pongámosle impuestos a los robots, pero por otro lado, y sigamos haciendo nuestro trabajo social en las calles para cambiar las cosas. Sigamos reivindicando que la sanidad es derecho de todos. Este derecho de la renta básica es uno más. Entonces, eso de que nos dirían, esta vez tenemos menos dinero, vamos a dar menos renta básica universal, esta vez hay más, esto es una manera de entender la renta básica como un subsidio, como todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Y precisamente de lo que se trata es de que eliminar todo ese sistema enmarañadísimo de subsidios condicionados y de pagas y asignaciones condicionadas que tenemos ahora mismo, con todo ese ejército de gasto, ese ejército de personas que trabajan para gestionar y para hacer de policías para esos condicionamientos y todo ese gasto que se produce de cada euro que se lleva un beneficiario, 10 se gastan en gestión. Se trata de acabar con todo eso, automáticamente la gente lo recibiría. En cuanto a que bajaría o subiría la cantidad que se recibe según los ingresos que declaren en los estados, eso no tiene sentido si nosotros hacemos que esto se declare un derecho subjetivo, como han sido las rentas de garantía de ingresos, por ejemplo, en el País Vasco. Un derecho subjetivo supone que no dependes, o sea, no hay excusa para cubrir ese derecho. No va a depender del dinero que declaren que tienen en los estados, ni de lo que digan los bancos, no. Es un derecho per se de cada sujeto, de cada persona, y que no se puede alterar. Entonces, la forma y manera en que pongamos se implemente la renta básica universal va a decir mucho de la lamentación que tengan los que la pongan en marcha. Pero los trabajadores que estamos aquí, los activistas que estamos trabajando por este concepto, con toda honestidad, lo estamos haciendo para que el derecho a la supervivencia sea de todos y cada uno de los seres humanos. De todos y de cada uno. Y que no decida sobre esto ni un funcionario,
ni unos presupuestos o declaraciones del gobierno. Es decir, es un derecho incuestionable y que va unido al sujeto, no a las circunstancias. Es decir, como el truco aquel que hay en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice, habida cuenta de los recursos habidos en el Estado. Bueno, pues ese artículo no lo vamos a dejar que lo pongan en cuanto se empiecen a trabajar sobre la forma de establecer esa renta básica universal. Tenemos fichado ese aspecto y desde luego no vamos a permitir que ocurra, los activistas que estamos en ello. Súper, pues por mi parte ya estaría, Maite, muchísimas gracias, ha sido súper interesante, súper guay escucharos y como decía por aquí Victoria, creo que argumentos muy sólidos, así que muy guay y gracias por el tiempo y por las energías y por querer contarlo. Y muchísimas gracias a ti por invitarnos y por entrevistarnos, ha sido un placer enorme hablar contigo, muchísimas gracias por tu ayuda. Qué guay, pues estamos en contacto. Si quieres, no te vayas ahora de aquí, hablamos un poco de cómo ha ido y así, ¿vale? Y ahora terminamos con el directo y hablamos un poco de qué tal todo. Muchas gracias a todas y a todos por seguirnos. Ya sabéis, como hemos dicho, que los vídeos quedan colgados en el canal de secundario de la tele, Cuelli_TV. Y que también, que no lo digo nunca, siempre se me olvida que podéis también apoyarnos en Patreon o Patreon o como queráis llamarlo. Que por ahí, bueno, somos un medio, ya sabéis, independiente de los grandes poderes económicos, autogestionado y así, y nos financiamos únicamente vía Patreon, así que si queréis apoyarnos a que podamos seguir haciendo los vídeos, que pronto volveremos a hacerlos. De hecho, esta semana esperamos ya poder sacar algo y los directos y así y cositas y seguir creciendo, pues podéis apoyarnos ahí. También hay recompensas, tazas, cosas guays que os lleváis si nos apoyáis. Nada más, un abrazo súper fuerte y cuidaros mucho. Hasta la semana que viene. Chao. Gracias a todos. Por cierto, que mañana hacemos asesoría laboral en directo como cada semana, ¿eh? Venga, nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao.